Las noticias al instante en el Faro Informativo. ¿Qué tal a todos? De nuevo trayéndoles las noticias de lo que está pasando en Venezuela y el mundo. Presten mucha atención a todo esto, porque el régimen de Nicolás continúa reprimiendo al pueblo venezolano. La ONG Foro Penal Internacional han denunciado este martes que en Venezuela hay más de 370 presos políticos, entre estos 260 hombres y 30 mujeres. Así lo habrían confirmado los medios venezolanos, quienes además también aseguran que Nicolás continúa reprimiendo y violando los derechos humanos a muchas personas inocentes, quienes solo piden alimentos para poder sobrevivir, pero el régimen los está condenando. Ante todo esto, las Naciones Unidas ha afirmado rechazar rotundamente estos actos de crueldad y ha anunciado que se vienen consecuencias fuertes en contra del gobierno de Nicolás, ya que el jefe del Comando Sur del país estadounidense habría asegurado que tienen todas las tropas desplegadas por tierra, mar y aire y solo se estaría esperando la autorización del país estadounidense para empezar con todas estas maniobras militares y expulsar así definitivamente del poder a Nicolás, tras que por otra parte el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le ha advertido a la fuerza bolivariana que llegó la hora de quitarle su protección a Nicolás, ya que se vienen ataques inminentes y la Armada venezolana deberán elegir en abandonar a Nicolás o declararse en estado de guerra en contra de las fuerzas militares del país estadounidense. Señores, esa es una información del momento. Continuamos con más. Noticia extra de último minuto en el Faro Informativo. Porque fuentes de la Casa Blanca han señalado que el país estadounidense le van a dar un tiempo determinado a Nicolás para que libere las 2 embarcaciones con su tripulación de su nuevo aliado, el que ya todos conocemos, Guyana. Recordemos que desde el año pasado, Mike Pompeo habría adelantado y firmado un acuerdo en Guyana. Hace días atrás, el Comando Sur también realizó unas operaciones militares en conjunto, pero se adelantaron a los hechos, firmaron incluso una acción militar conjunta, un acuerdo militar entre 2 países, los cuales, como todos sabemos, son Guyana y el país estadounidense. Por supuesto, el gobierno norteamericano tiene muchos intereses con Guyana, sobre todo en la parte del Esequibo. Sabemos porque desde hace muchos años ahí se ha estado explotando lo que es el petróleo y muchas otras cosas más, porque ese es un área muy rica, la verdad. Y por supuesto, Nicolás, ahora que le ha repartido todo el territorio a otras personas, necesita más territorio. Entonces se está aventurando en algo que le puede salir, la verdad, muy mal. El gobierno estadounidense estaría en las próximas horas dándole un ultimato a Nicolás, que si no libera a estas personas de la tripulación y a estas embarcaciones, entonces ellos van a tener que realizar una ofensiva. ¿Y de qué se trata esta ofensiva? Comando Sur va a desplegar a todos sus buques y todos sus militares en conjunto con Guyana, en la frontera guyanés con Venezuela y también en la parte del Atlántico, en donde Nicolás de la nada ha inventado que esa era una zona del Atlántico de Venezuela. Entonces allí empezaron a realizar patrullajes. Están haciendo una serie de patrullajes. Ahora viene también el patrullaje del Comando Sur. Ellos van a hacer una especie de línea en donde van a estar cubriendo toda la frontera que aún según las leyes pertenecen a esa Guyana, para ver si Nicolás se atreve a decir algo o a pasarlas, o se mantiene del otro lado. Es allí cuando podemos ver un gran conflicto, y no sería provocado por el gobierno estadounidense, sino dependiendo de lo que haga este señor Nicolás. Este muy bien puede decir que esas son partes de su territorio y van a pasar con esas naves. Cuando lo hagan van a tener que actuar las naves del Comando Sur y de Guyana. O sea, el gobierno estadounidense, recordemos, le sobran las razones para querer entrar por Nicolás, y algunos analistas están sorprendidos de la decisión que ha tomado Nicolás en realizar esto. Se cree que es por presión de algunos países como el Medio Oriente, que lo están presionando para realizar este tipo de conflicto, pensando en que una nueva administración del país estadounidense quizás le dé un poco de oxígeno para poder realizar esto como una estrategia del momento, o que quizás el país estadounidense en su transición estaban un poco fuera de la vigilancia, pero no, el Comando Sur siempre ha estado ahí. Él no ha dejado de trabajar, ni los militares. Ellos no tienen nada que ver con la parte política. Continúan con los cargos de la DEA contra Nicolás. Continúan buscando todas las naves y los socios de Nicolás que utilizan para vender mercancía ilícita que van para el país estadounidense y Europa, y continúan buscando la salida del dictador del Palacio de Miraflores. ¿Será que Nicolás se atreverá a pasar esta línea, señores? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme todos sus comentarios. Continuamos con más información. Estás viendo el Faro Informativo. Bueno, mis amigos, y continuamos con una noticia importante del momento. Información internacional. En lo que sería el primer pronunciamiento de la Casa Blanca sobre Venezuela bajo el mandato de Mr. J. El gobierno estadounidense había enviado un claro mensaje a la administración de Nicolás al advertir que no dejará pasar por alto las corruptelas ni las violaciones de los derechos humanos en el país caribeño. Finalmente, Joe Biden, ya como presidente de los Estados Unidos, se pronuncia sobre la crisis venezolana a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien en rueda de prensa este martes afirmó que el gobierno estadounidense
buscará reforzar la vía diplomática multilateral para ejercer mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Seguimos con más información en el Faro Informativo. Sin embargo, no solo eso, también afirmó que irán contra corruptos y violadores de los derechos humanos. La portavoz del gobierno estadounidense fue consultada sobre si el nuevo presidente planea mantener la protección a los migrantes venezolanos que firmó Mr. Don antes de dejar el poder, a lo que había respondido que Mr. J se centrará en hacer frente a las crisis humanitarias que atraviesa el país caribeño y que su meta es lograr una transición democrática en el país venezolano. La meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. El presidente siempre ha tenido muy claro que el enfoque hacia Venezuela enfrentará la situación humanitaria, darle apoyo al pueblo venezolano y revisar la diplomacia multilateral. Mantente informado en el Faro Informativo. En aras de una solución democrática para ir por individuos involucrados en violación de derechos humanos y corrupción. No tengo nada que añadir sobre el estatus de protección temporal. Nuestro equipo de seguridad nacional está revisando todas las posiciones y medidas tomadas por el gobierno de Trump y le daremos una actualización cuando la tengamos. Señor, esa es una información importante del momento. Continuamos con más. La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia tres de los gobiernos más controversiales del hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos prevén que continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino. El comentario de la nueva portavoz del gobierno estadounidense se produjo luego de que el Senado confirmara a Anthony Blinken como nuevo secretario de Estado, que hace una semana dijo que el gobierno entrante no planea dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ni a la Asamblea Nacional como la única institución elegida democráticamente, señores. Así de claro como lo están escuchando. El nuevo jefe de la cartera de Exteriores también defendió la estrategia de imponer sanciones. Sin embargo, opina que es necesario revisar este mecanismo de manera que sean aplicadas más eficazmente. ¿Qué expectativas tiene usted sobre las acciones que puede realizar Mr. J ante la crisis del país venezolano, señores? El politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático. ¿Ustedes qué opinan de toda esta información? Déjenme todos sus comentarios de lo que piensan de esta noticia. No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social. En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Las noticias de hoy en el Faro Informativo Internacional. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto. Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente, que sea realista en cuanto a los objetivos. Noticias sin límites en el Faro Informativo. Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Y seguimos con más noticias del país estadounidense. La avalancha sin precedentes de decretos de Mr. J en 10 días como presidente del país estadounidense. ¿Y por qué esto estaría generando polémica? Al afirmar una serie de órdenes contra el cambio climático esta semana, el presidente estadounidense Mr. J dijo algo al pasar: no es momento de medidas pequeñas, tenemos que ser audaces. La frase refleja más que una actitud ante el reto específico del medio ambiente y bien podría resumir el espíritu con que Mr. J ha encarado sus primeros 10 días en la Casa Blanca con un vértigo llamativo. Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente ha emitido una insólita cantidad de decretos en diversas áreas que consideran prioritarias, desde el coronavirus
a la economía desde la inmigración a la igualdad racial. Su objetivo, según expertos, trasciende un afán de enterrar símbolos y políticas de su antecesor, Mr. Don. Mr. J parece además resuelto a aprovechar la sensación de desamparo que existe en el país estadounidense, golpeado por diferentes crisis simultáneas y dividido, para impulsar una agenda ambiciosa. Es inteligente que Mr. J empiece a trabajar haciendo todo lo que pueda lo más rápido posible. Sin embargo, la prisa del nuevo presidente comienza a generar críticas de la oposición y plantea una pregunta: ¿por cuánto tiempo mantendrá el ritmo? Solo durante su primera semana en la Casa Blanca, Mr. J firmó 21 órdenes ejecutivas, según Federal Register, una publicación oficial del gobierno. Esta ya es más que la suma de órdenes ejecutivas que emitieron en su primera semana de mandato los anteriores 4 presidentes del país estadounidense, desde Bill Clinton en 1994 hasta Mr. Don. Si a la lista de Mr. J se añaden otras acciones ejecutivas que firmó, en total supera los 40. No hay precedente de esto en la historia del país estadounidense. E incluso Franklin Roosevelt, quien emitió más de 3.700 órdenes ejecutivas en poco más de 3 mandatos, apenas emitió un puñado de sus primeros 10 días, dice Alan Lichtman, un profesor de historia de la American University de Washington. Buena parte de las medidas de Mr. J han buscado revertir decisiones adoptadas por su predecesor. Por ejemplo, el presidente ordenó que el país estadounidense vuelva al Acuerdo de París contra el cambio climático y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Reforzó un programa que protege de deportación a inmigrantes que llegaron al país siendo niños, conocidos como Dreamers, y acabó con la veda al ingreso de personas transgénero en las Fuerzas Armadas. Todo esto a contramano de decisiones de Mr. Don. Mr. J también detuvo la construcción y financiamiento del muro fronterizo con el país mexicano, el cual impulsaba a su antecesor, y buscó expandir el acceso a la atención medida para deshacer el daño que hizo Mr. Don, quien a su vez quería derrumbar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama. Pero en otros casos, las acciones de Mr. J tienen un poco que ver con desmantelar las medidas de Mr. Don y buscan más bien llenar lo que considera vacíos del gobierno. Sí, señores, estas son las noticias del momento. Bueno, mis amigos, hasta aquí con todas las noticias del día. Los invito como siempre a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y no dejes tus comentarios de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao, chao.